Buenos días, esperamos que este audio devocional sea de mucha bendición. Buenas noches, hermanos. Es un placer y un privilegio poder dirigirme a usted a través de este medio. Pronto nos juntaremos, pero mientras tanto tenemos que seguir por este sistema. Para mí es un privilegio poder compartir la palabra de Dios, así que le pido que vamos a orar para que Dios abra nuestro corazón, nuestra mente eh, y pueda enseñarnos lo que su palabra tiene para nosotros. Padre Santo, te agradecemos en este día el privilegio de poder abrir tu palabra. Y gracias, Padre, porque tú eres Dios y nada de eso va a cambiar y ha cambiado, Señor. Te pedimos que tú abras nuestra mente, alejes las preocupaciones para que podamos entender lo que tu palabra tiene para con nosotros. En nombre de Jesús oramos. Amén. Saben, hace un tiempo atrás, lo he compartido en nuestra iglesia, veníamos caminando con nuestra esposa, estábamos, mi esposa y mi hija, estábamos a unas 3 cuadras de casa y de repente el clima cambió totalmente y una tormenta muy fuerte se desató, que no nos dimos cuenta, veníamos tan contentos caminando que no nos dimos cuenta de la tormenta. Y en medio de eso ya estábamos cerca, íbamos a llegar, pero la tormenta empezó a oscurecer tanto y a levantar tanto viento que mi esposa dice, no vamos a llegar, no es seguro llegar. Así que justo teníamos en la casa un hermano ahí, Miguel, golpeamos, él abrió la puerta y pudimos compartir con él hasta que la tormenta cesó. Eso, cuando compartía con él, me acordaba del salmo que íbamos a compartir, el Salmo 31. En este periodo y en estos momentos de tanta incertidumbre, para algunos tristeza, para otros desolación, quiero compartir la importancia de que Dios ha sido, es y va a ser nuestro refugio. Salmo 31 dice, en ti, oh Señor, me refugio, jamás sea yo avergonzado. Dios ha sido nuestro refugio, y si no sé si sabe tanto acerca del refugio, pero los refugios son los lugares diseñados para protegernos y guardarnos del peligro. Y hay 3 razones que este salmo enumera por el cual nosotros necesitamos refugio. La primera razón está en el versículo 9, dice, ten piedad de mí, oh Dios, porque estoy en angustia, se consumen de sufrir mis ojos y mi alma y mis entrañas. La primera razón por la que usted y yo necesitamos refugio, ¿sabe cuál es? Es por la angustia. Es por el dolor, las situaciones adversas. Sí o sí necesitamos buscar a Dios como refugio. Pero ahora tenemos que desarmar un poquito para entender esto del dolor y de la angustia. Me encanta el versículo porque dice que los ojos se cansaron de llorar. Algunos dicen que las lágrimas son el lenguaje del alma, que las lágrimas vuelcan lo que hay en el corazón. Y sé que alguna vez, y quizás usted ha pasado por un momento de dolor donde ya no hay más lágrimas. En ese momento tenemos que buscar a Dios. La primera razón por la que necesitamos buscar a Dios es por nuestras angustias. Ahora, la pregunta que sale, recuerdo un niño pequeño hace un par de días, una persona puso en su estado, un niño preguntándole al pastor, ¿por qué hay dolor? Pero para eso tenemos que entender una realidad. La realidad que tenemos que entender que hay una cierta definición. Vida es movimiento. Quiero que entienda esto, que vida es movimiento y movimiento implica cambios y los cambios implican pérdidas y las pérdidas implican dolor. Esto es una realidad en todos. El dolor, nos guste o no nos guste, siempre va a estar con nosotros. No podemos culpar a Dios por nuestras angustias. No podemos responsabilizar a Dios por el dolor. No podemos hacer eso. Porque no sé si recuerda el relato de Génesis. Cuando Dios termina la creación, Dios ve que era bueno y en gran manera. Dios no diseñó el dolor, Dios no creó el dolor. Nosotros por el pecado introducimos el dolor a la vida cotidiana. Después digo que Dios lo usa, sí, que Dios lo usa, que Dios lo permite, sí, Dios los permite. Eso no hay duda. Pero hay algunas características que el dolor tiene que quisiera a vuelo de pájaro, porque no es el propósito de este estudio, sino es ver que Jehová, que Dios, que Jesús es nuestro refugio. ¿Recuerda el Salmo 23? El Salmo 23 dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, mira, o mire, esos valles de sombra y de muerte van a venir. Son inevitables. A nuestra vida van a llegar. Son inevitables. No los podemos evitar. Son imparciables porque no importa si usted es joven, si usted es niño, si usted es abuelo, si es abuela, no hace distinción. Va a llegar en el momento que no lo estamos esperando, porque son impredecibles. Van a llegar, el dolor va a llegar a nuestra vida.
No hay forma de prepararnos para eso. Eh, Porque por más que uno aprenda, nunca está preparado para cuando el dolor llega. Nunca está preparado para una mala noticia. Es más, somos proclives a pensar eso. Le doy un ejemplo. Llamada a las 3 de la mañana. ¿Qué es lo que automáticamente piensa usted? Problema o alguien falleció. Somos proclives a pensar así. Por eso decimos que el dolor, nos guste o no nos guste, va a llegar a nuestra vida. Es una característica del dolor, no se puede parar, es inevitable. Eh, por eso necesitamos a Dios como refugio, para cuando vengan esos momentos oscuros. El Salmo 23 habla de eso. No habla acerca de la oveja, sino de las características del pastor. Cómo ese pastor, aún en medio de esos momentos, él acobija, él cuida y él está velando sobre sus ovejas. Por eso es importante y por eso necesitamos ese cuidado. Pero hay una característica de la angustia. ¿Qué la causa? Alguna se puso a pensar, bueno, ¿qué cosas dan inicio al dolor? La primera razón que veo es que a veces sufrimos por nuestra propia elección. El Salmo 51, David relata su experiencia después de haber caído, del dolor, del sufrimiento por su pecado. El Salmo 16:4 dice, muchos dolores tienen los que se fueron tras otros dioses. Los que cambian a Dios por otras cosas, muchos dolores les sobrevienen. Muchas veces el dolor llega a nuestras vidas porque nosotros decidimos que así sea. No podemos responsabilizar a Dios por eso. Nosotros, por nuestro estilo de vida, decidimos que el dolor venga. El dolor se divide en dos grandes áreas. Tenéis el dolor físico, que los médicos han nombrado una lista de 10 en el grado de los más graves, encontrándose así en los primeros 3 el parto, el segundo los cálculos y el primero un dolor de cabeza intenso. Pero después hay otro tipo de dolores que son más comunes, que no son los dolores físicos, sino son los dolores del alma, los dolores relacionados al corazón, los dolores relacionados al sentimiento. Y aunque no quisiéramos, son así. Están en nosotros somos tripartitos y una parte de nuestro ser siente. Y esos dolores muchas veces duelen más que los dolores físicos. Muchas veces tardan más tiempo en sanar y muchas veces son los que nos arrastran a una vida mediocre por no solucionarlo, por no arreglarlos, o por no esconderlos, o por no de entregarlos a Dios. Primera razón por la que el pecado viene, porque el dolor viene, es por mi culpa.